Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Los santos son la puesta en escena del guión, que es el Evangelio, o la música sonando, que ha escrito previamente el compositor en la partitura. Su vida nos muestra en la práctica vivida lo que las verdades reveladas desde el catecismo nos enseñan. Así, Santa Teresa de Jesús nos muestra entre multitud de virtudes un amor inmenso a la Iglesia en su liturgia, en la celebración de los sacramentos, a los cuales ella acudía con la mayor y más fervorosa asiduidad. Su relación con Dios siempre la vivía desde la mediación de la Iglesia y la obediencia a ésta y a sus más mínimos preceptos. También en materia litúrgica. Por eso se hizo célebre la afirmación de nuestra gran santa abulense de que llegaría a morir 1000 muertes antes de ir contra cualquier mínima ceremonia de la Iglesia. Y es que en los tiempos recios del siglo XVI, en los que la extensión del protestantismo vaciaba de contenido prácticamente todos los sacramentos, los grandes santos que Dios suscitó entonces reafirmaron la fe en la Iglesia y en su liturgia, fuente de vida, de gracia y de salvación. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más, ahora del mes de agosto, en plenas vacaciones, a nuestro programa de hoy, del Yucat. Un programa que va a ser un resumen de toda la segunda parte que hemos ido viendo durante este último año. Desde el mes de septiembre del año 2025 llevamos con los números del Yucat referidos a los sacramentos, a los sacramentales y a otras celebraciones litúrgicas. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, que será la de la moral, pues se me ocurre hacer un resumen a modo de, vamos a decirlo así, pistas para no perderse en la idea que tenemos de lo que es la liturgia. Y para ello hemos escogido una serie de números, puntos del Yucat, de estos referidos a la liturgia, que nos parecen pues más paradigmáticos y que más nos pueden ayudar a hacer este resumen. Pero antes vamos a rezar juntos y a hacer esta oración a la Santísima Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, oración que quiere ser hoy especialmente de acción de gracias por esta parte del Yucat que terminamos hoy. Santísima Trinidad, hoy finalizamos en nuestro programa los comentarios a la parte del Yucat referida a la celebración de la fe. Gracias por todo lo que hemos aprendido y compartido. En primer lugar, saber que eres tú, Padre Eterno, quien actúas en la liturgia, que no se trata solo de palabras y gestos humanos, sino que a través de ellos, actuados por tu Iglesia, el que actúas principalmente eres tú, Padre bueno, derramando tu gracia santificante, sacramental. Gracias también a ti, Jesús, porque a través de la liturgia cristiana nos unes a ti, nos unes con los ángeles y con los santos, y nos unes también entre nosotros, como miembros vivos de tu cuerpo místico que es la Iglesia. Y gracias, Espíritu Santo, porque sin tu efusión, los sacramentos serían una representación vacía de contenido, una simple predicación en acción, pero nada más. Y no, creemos lo que celebramos lo que creemos, y lo que creemos y celebramos es tu infinito amor, tu misericordia y la salvación de tus hijos que somos nosotros. María Santísima, nos ayude a vivir mejor cada día los sacramentos que recibimos y las demás celebraciones de nuestra Santa Madre Iglesia.
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. En el programa de hoy, que hemos dicho que pretende ser un resumen de toda la liturgia, la parte de la liturgia del Yucat, me vais a permitir que, en vez de dirigiros hoy la pregunta que solemos hacer para que se pueda responder durante el tiempo del programa llamando al WhatsApp o escribiéndonos al WhatsApp, vamos a hacerlo hoy de otra manera. Os voy a proponer, en vez de responder a una pregunta, elaborar una frase con 4 palabras. Una frase con 4 palabras que defina lo que es la liturgia. Es decir, hacer una definición de la liturgia para ver cómo hemos ido profundizando en este tema a lo largo los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, estas 4 palabras que os propongo para que elaboréis vosotros una definición de liturgia son las siguientes. Atención. Dios, palabras, signos y gracia. Repito, para elaborar una frase que defina lo que es la liturgia, os propongo estas 4 palabras. Dios, palabras, signos y gracia. Entonces, cada uno puede hacer una definición sencilla o más compleja, puede tener, por supuesto, muchas otras más palabras, pero estas 4 que aparezcan, os lo propongo como reto, vamos a decir hoy, más que como pregunta a contestar, como reto. Y también deciros que luego al final del programa no vamos a poder contestar a esto. Bueno, contestar es que no se tiene que contestar, es simplemente la elaboración de esta frase. Entonces os propongo que la enviéis o bien al WhatsApp del programa también, que es el 668-594-383, o al correo electrónico youcat@radiomaria.es, junto con alguna otra cosa que podéis querer preguntar o comentar, que a lo mejor pues no hayamos hecho tanta referencia durante este año, digamos, estos últimos 12 meses en los que hemos comentado la segunda parte del catecismo, la de la liturgia. Así que la elaboración de esta frase con estas 4 palabras, Dios, palabras, signos y gracia, para hacer una definición personal de lo que es la liturgia. Bien, pues vamos a comenzar con esta síntesis, o resumen, mejor dicho, que vamos a hacer destacando algunas pistas. Me gusta hablar de pistas, ¿no? Para no perdernos en cuanto al tema de la liturgia se refiere, porque es un tema amplísimo. Te pones a hablar de la liturgia y en realidad no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Pues vamos a ver por dónde empezó el catecismo, porque estos números o puntos del Yucat sobre la liturgia comenzaron con el número 166 y se han prolongado hasta el número 278, es decir, han sido 112 números, si ahora no me falla, digamos, la cuenta que estoy haciendo, así a bote pronto, 112 números hablando de la liturgia, ¿no? ¿Y cómo llama el Yucat a esta parte de la liturgia? Pues fijaos así, ¿cómo celebramos los misterios cristianos? ¿Cómo celebramos los misterios cristianos? Porque se trata de esa celebración de los misterios cristianos, misterios no porque sean oscuros, sino todo lo contrario, porque son excesos de luz. Poníamos, si recordáis, ese ejemplo, ¿no? Al principio de hablar de la liturgia, bueno, y del credo también, por supuesto, que las verdades de Dios y las verdades que Dios nos ha revelado y que celebramos en la liturgia no son como oscuras. No es que uno en una celebración litúrgica diga, bueno, es que tengo que ver si entre esta oscuridad pues descubro la presencia de Dios, ¿no? Nos ayudan los signos y las palabras que vemos y que escuchamos. La liturgia nos entra por los sentidos, pero es luz, no es oscuridad, todo lo contrario, es luz, es luminosidad. Los misterios de nuestra salvación son luz. Exceso de luz, por eso nos resultan misterios, ¿no? No logramos, digamos, abarcarlos, eso será así en el cielo, ¿no? En el cielo se celebra esa liturgia eterna, ¿no? Celebran ya los santos y los ángeles la liturgia con nosotros, que aún peregrinamos en este mundo. Pero bueno, vamos a ver de los primeros números del Yucat sobre la liturgia, que como decimos venían en la sección titulada ¿Cómo celebramos los misterios cristianos? Pues empezó el Yucat hablándonos de la
primacía divina, es decir, que la liturgia no es principalmente algo que realizamos nosotros, sino algo que Dios hace, que Dios actúa. Y he escogido para ello el número 169, como resumen de esta idea o primera pista que podemos dar, la primacía de Dios en la liturgia. Escuchamos el número 169. ¿Qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? Cuando celebramos el culto divino somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y transformados. Qué luminosa esta respuesta que nos ha dado Yucat, ¿verdad? Cuando celebramos el culto divino, es decir, los sacramentos, la liturgia, las acciones litúrgicas, en realidad somos atraídos por el amor de Dios. Es decir, Dios nos está atrayendo con su amor. Somos sanados y transformados. Es decir, no es simplemente una admiración que produce en nosotros el contemplar cualquiera de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, sino que además de contemplar ese amor de Dios, de ser atraídos por Él, en ese amor somos sanados y transformados. Recibimos la gracia que nos hace cristianos, en el caso sobre todo de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo nos hace cristianos y la perfecciona esa unión con Dios del cristiano, la confirmación y la Eucaristía, sino que también pues somos sanados, transformados, y eso lo vemos claramente en los sacramentos de curación, en la confesión, en la unción de enfermos. Y somos transformados también, no solamente en nuestra condición de pecadores para ser santos, sino en nuestra misión en este mundo. Por eso hay otros dos sacramentos dedicados a la misión, a la vocación, al servicio de la comunidad, como son el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero lo primero y sobre todo he querido destacar esto con el número 169, que es Dios el que actúa, que es Dios el que nos atrae con su amor. Por eso la Iglesia pues celebra la liturgia o debe celebrar la liturgia con toda la solemnidad, dejando que se vea ese aspecto sagrado, que no son celebraciones que hacemos nosotros y ya está, pues que queden lo más bonitas posibles a nivel humano, ¿no? Claro que sí, que la liturgia nos ofrece todo un arsenal de posibilidades de hacer unas acciones extraordinarias, bellas, entrañables, emotivas, pero no se queda simplemente en esos aspectos humanos, sino que lo que realmente recorre el sacramento llegando hasta nosotros y lo recibimos con fe es la gracia de Dios, la misma presencia de Dios en sus sacramentos a través de la Iglesia. Y es algo que en el número siguiente también lo destaco como continuación de esta primera pista sobre el origen de la liturgia que está en Dios. Escuchamos este número 170. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Qué experiencia tan hermosa, ¿no? Cada vez que celebramos los sacramentos, que hagamos en primer lugar ese estar en presencia de Dios, porque Dios se hace presente cuando vamos a la misa y para celebrar el sacramento de la Eucaristía, cuando vamos a confesarnos. Es un encuentro con Dios. En el origen más hondo de la liturgia, nos ha recordado este número, está Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial de amor, dice, ¿no? En Dios es esa fiesta de comunión intradivina, es decir, la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo unidos en eterno amor. Pero es que esa vida divina nos la comunica a nosotros a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Luego es como hacer presente el cielo en la tierra. La liturgia es un descender, digamos, todo ese amor de Dios en la presencia de Dios a través de los sacramentos.
Nos ha dicho así este punto del Youkat, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegría, sobre todo. Aunque lo que estemos celebrando, por ejemplo, y lo veíamos en uno de los últimos puntos de esta parte de la liturgia, que era sobre las exequias, ¿no? Los funerales, dices, hombre, cuando vas a un funeral no vas con alegría. Pues bueno, una alegría cristiana sí, una alegría basada en la esperanza. Por eso los sacramentos nos transmiten siempre a Dios, y Dios es fuente de alegría y de esperanza. Los sacramentos son, por lo tanto, una realidad tremendamente positiva en nuestra vida. Y si hay tanta negatividad y tanta tristeza en este mundo, es porque falta la presencia viva de Dios. No una presencia simplemente espiritual, en el sentido de, bueno, pues abstracta, sin definir bien, sino que llega a nosotros, a nuestra realidad más corporal. En la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo. Corporalmente también nos disponemos a través de los sentidos a escuchar esas palabras de gracia, a contemplar esos signos, ¿no? Incluso a oler, ¿no? Cuando utilizamos el incienso, pues tiene también esa función, ¿no? De envolver todo nuestro cuerpo, nuestra realidad corporal, para introducirla en la realidad de Dios, a través de los signos. Pero es que desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo, todo lo divino es también humano, y todo lo humano es divino, ¿eh? Todo lo verdaderamente humano, lo creacionalmente humano, porque Dios lo creó todo bueno. No nos referimos, por supuesto, a la realidad del pecado, ¿no? Que sobrevino a la humanidad, y precisamente Dios, a través de su liturgia y de sus sacramentos, nos va sanando y nos va salvando, como hemos dicho antes. Y continuaba así este punto del Youkat, puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición en sentido amplio. Cada sacramento es una bendición de Dios. Por eso se termina siempre la celebración, toda celebración litúrgica, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que recibimos y nos llevamos con nosotros, y nos llevamos para compartirla con los demás. Luego, en el origen de la liturgia está siempre Dios. Nosotros participamos en esa acción de Dios y nos llevamos a Dios, por decirlo así, muy entre comillas, claro, el llevarnos a Dios quiere decir dentro del corazón, para compartirlo con los demás. ¿Y cómo celebramos estos misterios? Que son misterios de Cristo, hemos dicho, porque se trata de la liturgia cristiana. Todas las religiones tienen su liturgia, ¿no? Pero la liturgia cristiana se distingue porque es Cristo, el Dios hecho hombre, el que inauguró los sacramentos y el que se hace presente a través de ellos. Vamos a elegir para esta idea o esta tercera pista otro punto del Youkat, que es en este caso el número 179. ¿Quién celebra la liturgia? Lo escuchamos a continuación. ¿Quién celebra la liturgia? Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en todas las liturgias terrenas la liturgia celestial, que abarca a ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera. El mismo Cristo, Señor, es el que celebra todas las liturgias terrenas de la liturgia celestial, dice el Youkat. Fijaos qué palabras tan bonitas, ¿no? Todas las liturgias terrenas, es decir, lo que los hombres celebramos, pues representa y hace presente, en el sentido de representar, en el sentido de hacerse presente, la liturgia celestial. Cristo está sentado a la derecha del Padre, decimos en el credo, pero sentado a la derecha del Padre no quiere decir pasivo, inactivo, sino participando de ese poder de Dios como hombre Jesucristo que es, Dios y hombre, y trayendo esa gracia de Dios continuamente, haciéndose presente entre los hombres. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, ¿no? Por lo tanto, nos ha dicho este punto del Youkat que la liturgia abarca a ángeles y a hombres, a vivos y a difuntos, pasado, presente, futuro, cielo y tierra. Es el anhelo más grande que tenemos los seres humanos, ¿no? Creados a imagen y semejanza de Dios.
ser eternos, pero no con un deseo meramente humano nuestro, como queriendo que las realidades de este mundo, así nuestros gustos y caprichos y placeres, pues sean eternos, sino con esa comunión de amor, puesto que somos hechos y creados para el amor, ¿no? Pues ese amor definitivo y eterno no hay que solamente esperarlo cuando llegue la vida eterna, por supuesto que allí lo tendremos en plenitud, sino que ya está anticipado en la liturgia, en los sacramentos. Por eso, como vemos, estas pistas nos introducen en esta idea principal. Al participar en los sacramentos, no es que participemos simplemente en unos ritos humanos, sino que nos inserimos, nos insertamos de lleno en la vida de Dios, y Dios con su vida en nuestra vida humana. Por eso, pues esta es la idea primera de la primera sección de esta parte de la liturgia del Youcat, que es subrayar cómo Dios es el autor de la liturgia, pero lo hace a través de los ministros de la Iglesia, a través de su Iglesia, que es la encargada de establecer, digamos, las normas, las palabras, los ritmos, de alguna manera configurar y dirigir lo que es el año litúrgico, porque Dios ha puesto en manos de su Iglesia los tesoros de su salvación. Bueno, pues vamos a escuchar una primera canción que nos sirva también de descanso, de ir hablando y de reflexión sobre lo que vamos diciendo. Por eso he elegido esta canción de Alex Ubago titulada Somos Familia, porque la liturgia, los sacramentos, hemos dicho que nos unen con Dios, nos unen con el cielo, nos unen entre nosotros, unen presente, pasado y futuro. Y ese deseo de familia, por lo tanto, al nivel pues más general y más amplio, pues lo vivimos a través de la liturgia. Somos familia es el título de la canción que escuchamos a continuación de Alex Ubago. Van mis besos hacia ti, me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. Cielo en su lugar, tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me haces flotar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mí. Manos a mi paz, tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me haces flotar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mí.
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Vamos adelante con nuestro programa de hoy, que como sabéis es un poquito especial porque lo estamos dedicando a hacer un resumen de toda esa segunda parte, la que nos ha hablado de la liturgia, de los sacramentos, de las celebraciones de la Iglesia, a la que hemos dedicado nada más y nada menos que 12 meses. Fue en septiembre del año pasado cuando empezamos a hablar de la celebración de la fe celebrada. Y ahora, antes de empezar la parte de la moral, que es la que empezaremos la semana que viene, os recuerdo, para los que os hayáis incorporado más tarde a este programa, que estamos dando, le he denominado como unas pistas para comprender bien este tema o resumirlo bien. Es como cuando a uno le gusta mucho el fútbol y no ha podido ver el partido y luego ve el resumen que cuelgan en internet o que ofrecen en la televisión, ¿no? Con las mejores jugadas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos destacando algunos de los 112 números o puntos del Yucat que nos han hablado de la liturgia, que nos han expuesto toda la parte de la liturgia de la doctrina de la Iglesia. Y ahora, después de ver en general lo que es la liturgia y cómo tiene a Dios como su artífice principal, pues vamos a ver los sacramentos. Pero antes vamos a recordar no la pregunta que estamos haciendo hoy, porque no se trata de una pregunta, sino de un reto, le hemos llamado, ¿no? Y es el siguiente: elaborar una frase con estas 4 palabras que defina lo que es la liturgia. Es decir, vamos a construir una definición cada uno de liturgia usando estas 4 palabras que digo a continuación, que son estas: Dios, palabras, signos y gracia. Repito, Dios, palabras, signos y gracia. Ahí tenéis como esas 4 piezas, 4 palabras con las cuales construir o elaborar una definición de liturgia. Las podéis ir enviando vuestras respuestas al WhatsApp del programa, al 668-594-383, o enviarlas al correo electrónico youcat@radiomaria.es. Y ahora sí, vamos a ir repasando los sacramentos de la nueva ley. Así se les denomina en el catecismo. La nueva ley es el Evangelio. Luego, estos 7 sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. No han sido invento de nadie, ni de la Iglesia, sino que es Jesucristo el que los ha instituido, y así aparece en la revelación de Dios en la Sagrada Escritura, algunos más claros, otros menos claros, y también, por supuesto, en la tradición de la Iglesia. Quedan configurados, digamos, estos 7 sacramentos como, vamos a decirlo con esta imagen, los 7 caños de una fuente. Todos hemos visto una fuente de estas que están en las plazas de los pueblos, sobre todo, en las que hay varios caños, ¿no? Pues imaginemos una de ellas de hasta 7 caños. El agua que cae por los 7 caños es la misma, pero son 7 los caños. Entonces, así también la gracia de Dios es única y la misma, la gracia que nos viene a través de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección. Pero Jesucristo mismo ha querido que nos venga por 7 caminos. A través de estos 7 caños o canales nos llega la gracia de Dios. Una persona nace y se desarrolla en su vida espiritual hasta la plenitud en Cristo, según esta vida que llamamos del Espíritu, gracias a los sacramentos, sobre todo gracias a los sacramentos. Por supuesto que los sacramentos nos hacen dar los frutos necesarios de santidad y de caridad con los cuales Dios nos va a juzgar al final de nuestra vida. Al atardecer de nuestra vida nos examinarán del amor. Pero ese amor, pues lo hemos recibido por la gracia de Cristo. Nadie se salva por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Cristo, y esta la recibimos a través de los sacramentos. Y los sacramentos, nos dice la Iglesia, son 7, ni más ni menos. Así lo definió el Concilio de Trento, porque recordemos que el Concilio de Trento salió al paso de toda la Reforma protestante, que vaciaba de contenido o negaba la mayoría de los sacramentos. Puede ocurrir que también alguno dijera, bueno, pues yo creo que en vez de 7 son 8 o 9 o 10 los sacramentos, o que sacramento es en realidad cualquier realidad que nos acerca a Dios, puesto que sacramento
pues tiene también digamos, ese significado de mediación entre Dios y los hombres. Bueno, pero es que nosotros nos referimos a estas 7 realidades instituidas por Jesucristo, por las cuales nos viene la salvación. Por eso el Concilio de Trento ya definió esto, ¿no? Los sacramentos son 7, ni más ni menos, ¿no? Es verdad, y así lo decíamos también, que la Iglesia entera recibe el título también de sacramento. Así lo dice el Concilio Vaticano II, sacramento universal de salvación, pero no quiere decir que sea un 8º sacramento, sino que es el contenedor de los 7. Es la depositaria y custodia de los 7 sacramentos. Y así, si los 7 sacramentos están contenidos en la Iglesia es la caja, digamos, que los sostiene y que los contiene, pues bien se le puede llamar sacramento a la Iglesia. Ahora bien, ¿cómo y en razón de qué se distinguen y se relacionan al mismo tiempo los 7 sacramentos? Pues vamos a escucharlo en el número 193 del compendio, que nos resumía muy bien la lógica interna que vincula entre sí a los sacramentos. Lo escuchamos y después lo explicamos. ¿Hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos? Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es él mismo el sacramento original. Hay sacramentos de la iniciación, que introducen en la fe, bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos. Y hay sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, matrimonio y orden. Hay pues, nos ha dicho este punto del Youcat, una lógica interna que permite ver que los sacramentos forman como un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital, tiene su función, tiene su razón de ser. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos, nos enseña Santo Tomás de Aquino, están ordenados a la Eucaristía como a su fin. La Iglesia nos ofrece, en la actualidad, esta clasificación que acabamos de escuchar, ¿no? Los sacramentos de la iniciación, que son bautismo, confirmación, Eucaristía, los de curación, que son penitencia y unción de enfermos, y los del servicio a la comunión y a la misión de los fieles, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Es verdad que hay otras clasificaciones, aquella clásica que recordarán nuestros oyentes con más años, ¿no?, de los sacramentos de vivos y de muertos, se decía en los catecismos antiguos, ¿no? Bueno, pues es una definición también para hacernos ver que hay algunos sacramentos que se deben recibir en gracia de Dios y otros en los que precisamente la gracia de Dios que hemos perdido se recupera, como puede ser, como no, el sacramento de la penitencia, ¿no? Pero nos quedamos, puesto que esta es la definición que actualmente nos ofrece la Iglesia, con esta clasificación: sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación y sacramentos al servicio de la comunidad. En cuanto a los primeros, vamos a comenzar por el bautismo, recordando la definición de bautismo que nos ofrecía el Youcat y que la encontrábamos en el número 194. Lo recordamos ahora mismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la Iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Con 3 palabras nos ha definido este punto del Youcat el bautismo. Es camino que lleva del reino de la muerte a la vida, es puerta de entrada en la Iglesia y tercero, es comienzo de una comunión permanente con Dios. Esas son las 3 realidades, digamos, que quiere subrayar el Youcat con respecto al bautismo. En primer lugar, es camino que lleva de la muerte a la vida, es un nacimiento a la vida en Cristo. Por eso el bautismo está tan sumamente relacionado, nace de ahí, con la vigilia pascual, con el día de la Pascua, el día de la resurrección, porque ese día Jesucristo nos abrió el camino al cielo, y por lo tanto toda la liturgia bautismal es una liturgia pascual, o toda la liturgia, podríamos decirlo así, al contrario, ¿no? Toda la liturgia de la Pascua, de la vigilia pascual, en realidad apunta a la liturgia bautismal, ¿no?
Segundo, es puerta de entrada en la Iglesia. Es decir, que el bautismo no solamente nos da la vida de los hijos de Dios, sino que nos hace miembros de la Iglesia. ¿A la Iglesia cómo se entra?, preguntaba yo una vez en una misa de niños, y uno de ellos enseguida me dijo, pues padre, vaya pregunta que tiene. Pues por la puerta. ¿Por dónde se va a entrar? Por la puerta. Claro, todos riendo, ¿no? Pero yo me refería, por supuesto, a que me dijera al bautismo. El bautismo es la entrada en la Iglesia. Pero bueno, aquí lo vemos en esta definición, como ese niño pues tenía también razón, ¿no? Porque el bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia, ¿no? Y tercero, nos ha dicho el comienzo de una comunión permanente con Dios. Porque el bautismo nos introduce en la vida de Cristo, nos injerta en Él. Somos hijos en el Hijo. Y por lo tanto, en Jesucristo somos insertados en la vida de Dios. Dios se convierte en nuestro Padre y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Luego, quedémonos con este número del Youcat, que nos ha recordado que el bautismo es camino que lleva de la muerte a la vida, puerta de entrada en la Iglesia y comienzo de una comunión permanente con Dios. Y seguidamente recordamos cuál era la definición que nos ofrecía el Youcat de la confirmación, segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana. Lo recordamos en el número 203. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, pide el Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. Sacramento que completa el bautismo, nos ha dicho el Youcat. No es porque al bautismo le falte algo, sino porque el bautismo como puerta, camino, que hemos dicho antes que es, pues nos lleva y nos conduce a una confirmación de nuestra fe en la que recibimos el don del Espíritu Santo, por la unción del Santo Crisma que recibimos de la Iglesia, en concreto de la persona del obispo, ¿no? Entonces pasas a ser ese miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica, como nos ha dicho el Youcat. Y en tercer lugar, tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana y plenitud no solamente de la iniciación cristiana, sino de toda la vida en Cristo, es la Eucaristía. Y esta es la definición que nos ofrecía de la Eucaristía el número 208 del Youcat. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre, asimismo, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. Qué preciosa esta definición, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Fijaos que lo dice en presente. No dice entregó por nosotros, sino entrega, porque es un presente. Precisamente los sacramentos hacen que Jesucristo se haga presente entre nosotros y sobre todo y ante todo en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Para que también nosotros, nos ha dicho, nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. La Eucaristía, Jesucristo la pensó para unirse con nosotros en comunión, para que tengamos esa común unión con Él, el que se entrega a nosotros y nosotros nos entregamos a Él. Y en esa entrega a Jesucristo, esta es una de las claves de la Eucaristía, en esa entrega a Jesucristo, nos unimos entre nosotros en el único cuerpo de Jesucristo que es la Iglesia. Por lo tanto, la Eucaristía la tenemos que vivir no solamente en clave, digamos, personal, vamos a decirlo así, intimista, Jesucristo y yo y punto. No, y punto no. Jesucristo y yo en la Iglesia y con la Iglesia y formando un solo cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Comunión con Cristo, con Dios, comunión con la Iglesia, con los hermanos, ¿no? Esa es la Eucaristía.
Y no solamente eso, decíamos, aunque no nos podemos ahora estar, porque repito que se trata de un mero resumen el que estamos haciendo esta mañana, ¿no? Pero la Eucaristía, que está pensada por Jesucristo precisamente para entrar en comunión con nosotros, es también esa representación del sacrificio de Cristo en la cruz, representación en el sentido más ontológico y real de la palabra, volverse a hacer presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es también la Eucaristía, no solamente el momento en el que la celebramos, la misa, la consagración, sino que la Eucaristía dura las 24 horas en cuanto que Jesús se queda en el sagrario y se expone ante nosotros en la Eucaristía para la adoración, para que vayamos y acudamos a Él y lo visitemos y Él nos visite y nos siga dando su gracia, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, digamos, los sacramentos de la curación. Vamos a ir un poquito rápido porque este programa resumen, como todos los resúmenes al final, pues tiende a hacerse un poquito largo, ¿no? Y entonces nos está pillando un poquito el toro. Así que vamos un poquito más rápido. Porque ahora vienen los sacramentos de la curación. Y aquí vamos a destacar solamente un número del Youcat que resume los dos, ¿no? O que contiene los dos. ¿Y cuáles son esos dos sacramentos de la curación? Bien lo sabemos, la penitencia y la unción de enfermos. Así nos lo recuerda el número 224 del Youcat. ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos? El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Por eso se nos dan los sacramentos de la curación y restauración, en los que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual. Los sacramentos nos acompañan durante nuestra vida, en el peregrinar de esta vida, y como todo peregrino, vienen momentos de cansancio, vienen momentos de caída, vienen momentos en los que uno tiene que ser levantado y llevado de la mano muchas veces, o llevado a hombros, como la oveja fue llevada a hombros del buen pastor cuando esa oveja perdida, el pastor la recuperó, ¿no? Dejando las otras 99 y acudiendo a por ella. Pues ese es el sacramento de la penitencia. Es ese encuentro con Jesucristo médico, con Jesucristo que viene a salvarnos, con Jesucristo que viene a mostrarnos ese amor completamente perdonador. Porque cuando uno recibe el sacramento de la penitencia, recibe el perdón total de Jesús. En la medida que uno va, por supuesto, arrepentido, ¿no? Con las disposiciones requeridas, ¿no? Pero Jesucristo nos envuelve completamente con su amor, hace desaparecer de nosotros el pecado gracias a que Él mismo ha pagado por él, ¿no? Y junto con este sacramento de la penitencia está también el de la unción de los enfermos, porque representa ese auxilio especial que el Señor reserva para todos aquellos que están especialmente enfermos, que su vida ya está pues en peligro de muerte, que está cercano ya o puede estar cercano el momento de dejar este mundo, para que esta presencia del Señor se visibilice del modo más solemne y fuerte que puede haber, que es a través de un sacramento. Y este es el de la unción de los enfermos. De nuevo, sacramento de la curación, porque de nuevo el Señor pues nos ofrece ahí su gracia sanadora, liberadora del pecado, que nos eleva y nos devuelve esa dignidad de hijos de Dios y la habíamos perdido, y nos embellece y nos santifica para el encuentro con Él. Y bueno, finalmente vamos a ver, y rápidamente, los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión, ¿no? Puesto que hay otros dos sacramentos, los que en la lista de sacramentos ponemos los últimos, el matrimonio, el orden sacerdotal, que nos sirven para responder a la vocación a la que Dios nos ha llamado, que es un servicio siempre a los demás. En el sacerdocio, pues para hacer presente a Cristo cabeza y para poder celebrar la Eucaristía y el perdón de los pecados, sobre todo, y en el matrimonio para contribuir al crecimiento de la sociedad y la Iglesia, formando una familia, sellando así el amor humano a través de ese amor que Jesucristo ha mostrado y muestra por su Iglesia, hasta dar la vida por ella. Por eso vamos a escuchar, a modo de resumen, el número 248 del Youcat. ¿Cómo se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad?
Quien está bautizado y confirmado puede además recibir en la Iglesia una misión particular mediante 2 sacramentos específicos y ser por ello tomado por Dios a su servicio. Se trata del orden sacerdotal y del matrimonio. Bueno, pues este es el rápido repaso que hemos hecho, muy rápido, pero es que se trataban de muchos números, de toda una parte entera del Yucat, como es esta de la liturgia y en concreto ahora de los sacramentos, los 7 sacramentos a los que le pedimos al Señor que nunca nos falten, por supuesto, pero tener por nuestra parte un aprecio y un valor cada vez más grande que les demos y un amor muy grande a la Iglesia, que es la que nos regala los sacramentos, nos ofrece los sacramentos, ¿no? Junto con ellos, recordemos que hay otras celebraciones litúrgicas, que son los llamados sacramentales, que son signos sagrados o acciones sagradas que confieren, una bendición. Una bendición. La Iglesia es la que, en nombre del Señor y gracias a esos tesoros que Cristo ha depositado en ella, nos bendice. Luego son acciones en las cuales también pues recibimos gracia de Dios. Y ahora vamos a parar un poquito en nuestro hablar para reflexionar un poquito, para escuchar una canción. Y puesto que hemos hablado de los sacramentos y de ir con ellos hacia adelante, hacia Dios mismo, pues vamos a escuchar esta canción de Serafín Zubiri titulada Vamos adelante. Vamos adelante por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo. Vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor, una causa justa por la que apostar. Tu vida está dentro de ti, escrita en tu corazón. Uno más de los que se niegan a callar y a mirar hacia otro lado como tantas veces. Inquietud que despierta a tantos como tú, voluntarios, la generación del sí se puede. Por el pan, por la sed, por estar, por hacer, por soñar, por los dos. Vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor, una causa justa por la que apostar. Tu vida está dentro de ti, escrita en tu corazón. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Bien, pues es hora ya de conocer las contestaciones que han ido enviando nuestros oyentes al reto que hemos planteado hoy. No ha sido una pregunta, sino un reto. Y el reto era el de construir una definición de liturgia a partir de estas 4 palabras, de estas 4 piezas. Dios, palabras, signo y gracia.
Vamos a escuchar lo que nuestros oyentes nos han ido enviando. Paloma Méndez, que estás en el control de sonido. Buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, padre. Pues sí, tenemos alguna respuesta. Eso que era un reto difícil. Había que unir esas palabras y algún oyente nos ha respondido lo siguiente. Primera oyente que nos decía: la liturgia es la acción de Dios que se hace presente en medio de su pueblo mediante palabras y signos para comunicarnos su gracia. Otra oyente decía que la liturgia es la gracia de Dios expresada con signos y palabras. Y por último, otra oyente nos decía que Dios, por medio de su palabra y en los diferentes signos que se viven en la Eucaristía, que encierran el sacrificio de la vida de Jesucristo, que entregó por nuestra salvación, esa vida nos la otorga cada uno de nosotros. ¿Y qué es la gracia? Es su misma vida divina de la Trinidad. En fin, una variedad de preguntas, de respuestas, que resumían esas palabras: Dios, palabras, signos y gracia, que el Padre nos proponía en este programa y que los oyentes así han respondido. Bien, pues muchas gracias, Paloma. Y es que con estas 4 palabras, efectivamente, pues nos podemos acercar a lo que significa la liturgia. La podemos definir de 1000 maneras. Pero vamos, viene a ser pues lo que los oyentes nos han dicho, más o menos, ¿no? Dios, que mediante esas palabras y signos pronunciadas y realizados en la Iglesia, nos confiere su gracia, por el poder que ha otorgado a su Iglesia. Todas estas definiciones podían valer, o parecidas, ¿no? Así que gracias a todos los que nos habéis ofrecido estas respuestas y a todos los que seguís mandándonoslas a través del correo electrónico que, bueno, pues Dios mediante las leeremos el martes que viene. El martes que viene, que como hemos dicho, vamos a comenzar, Dios mediante, con la parte de la moral, la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica en general y del Youcat en particular, porque coincide completamente con el catecismo de la Iglesia Católica, que es la fe vivida. Hemos visto la primera parte, la fe creída, el credo. Ahora, en esta segunda parte que hoy hemos terminado, la fe celebrada, la liturgia, y comenzaremos a ver la fe vivida, que es la moral, que es la vida en el espíritu, que es el comportamiento cristiano según esa fe que profesamos, según ese creer en confiar en Jesucristo. Pues nada más, amigos, me despido de todos vosotros hasta ese martes que viene, la semana que viene, que comenzaremos con esta parte del Youcat. Os recuerdo que podéis escribirnos al Youcat del programa también con vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, youcat@radiomaria.es, y que podéis descargaros y compartir este y todos los demás programas de Radio María que encontráis en ese gran arsenal que es el podcast de Radio María, entrando en la página web radiomaria.es. Nada más, amigos, recibid un fuerte abrazo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, Youcat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.